Vamos a hablar en los próximos minutos de este tema que me parece interesante, es importante. Vamos a hablar acerca del papel que tiene la nutrición en la inmunidad del lactante. Y vamos a hablar mucho de dos cosas que a todos nos encanta, que es leche humana, y vamos a hablar también de microbiota, que es un tema sumamente interesante. Ahí están mis conflictos de intereses. Bueno, es claro y todos sabemos que la nutrición en las primeras etapas de la vida tiene una influencia muy grande en la salud y en el desarrollo a largo plazo. O sea, un niño que no se alimenta adecuadamente desde el primer día va a tener serios problemas. Pero existen algunos periodos que son más críticos desde el punto de vista de la nutrición en lo que es el desarrollo de algunos órganos del cuerpo humano. Y gracias a Dios hay algunos órganos que tienen una mayor plasticidad. La mayoría de los cambios que ocurren van a ser en el útero, en la formación de los órganos, pero hay tres órganos, que siguen evolucionando después del nacimiento, como son el cerebro, el hígado y el sistema inmunológico. Entonces, de ahí la importancia para estos tres órganos, sobre todo cerebro y sistema inmunológico, de tener una adecuada nutrición. Es claro que durante los primeros 1000 días es la etapa de crecimiento más rápido que tiene el ser humano, y desde este momento, desde el nacimiento hasta los 3 años de edad, el tamaño corporal se va a duplicar y el peso corporal también se va a quintuplicar. Eso hace en consecuencia que las demandas nutricionales del niño pequeño sean muy abundantes. Ahora, si nosotros tenemos una falta de nutrientes adecuado, esto puede llevar a una alteración no solamente en la composición física, sino que en la funcionalidad de muchos de los órganos que después no podemos cambiar. Entonces, si nosotros tenemos una nutrición insuficiente durante la infancia y la adolescencia, y esas son las dos etapas muy importantes, esto va a llevar, junto con la deficiencia de vitaminas y minerales, esto va a tener una alteración en el rendimiento físico, en el sistema cognitivo y en la respuesta inmunológica. Y esto hace un círculo vicioso, porque a más infecciones, pues menor nutrición, y a menor nutrición también más infecciones, y ahí la importancia de esta etapa. Ahora, esta filmina, no sé si estoy perdido, bueno, ahí nosotros tenemos dos cosas que son importantes. Es que existe un microbioma normal durante el embarazo, y ese microbioma va a tener un impacto importantísimo en lo que es el desarrollo inmunológico del niño. Nosotros vamos a tener que después del tercer trimestre, prácticamente todas las bacterias que están en la vagina son lactobacilos. Eso es sumamente importante. Pero también tenemos un microbioma oral, que cuando hay disbiosis, como ocurre en las mujeres que tienen periodontitis, esto puede ocasionar que traiga a esta mujer algunas bacterias que ocasionan todo un proceso inflamatorio en su organismo, incluso en la placenta, que puede desencadenar un parto prematuro. Y también existe un microbioma intestinal que definitivamente debe ser eubiótico. Es claro, y esto es algo importante, durante algún tiempo se consideró que podía existir un paso de bacterias de la mamá hacia el niño, o sea que el niño no era estéril desde el punto de vista de bacterias, pero esto se llegó a la conclusión a través de últimos estudios de que no es así. No hay una colonización desde el embarazo en el bebé. Ahora bien, si nosotros vemos este gráfico, que es bastante abundante en dibujos, nosotros vamos a tener cómo la microbiota de la mamá va a influenciar al recién nacido. Y tenemos la microbiota durante el embarazo, que va a tener un factor importantísimo de la alimentación. Es bien claro que las mujeres con obesidad van a tener un estado inflamatorio que va a cambiar definitivamente la composición microbiana, no solamente del intestino, sino de todo su organismo, y esto va a favorecer alteraciones en el bebé. Vamos a tener el nacimiento, clásicamente, si nace por vía vaginal o si nace por cesárea, su microbiota va a ser diferente. La alimentación del niño no es lo mismo si toma leche humana que si toma una fórmula infantil, y después viene la etapa del crecimiento. Más o menos se calcula que a los 3 años el niño va a tener una microbiota similar a la del adulto. Pero me interesa mucho, vamos a ver si lo puedo poner acá más bien, esta parte, porque si ustedes logran ver, sé que cuesta, pero vamos a tener un desarrollo inmune del niño, acá está en el útero, a través del nacimiento. Vean cómo va
cambiando la microbiota y cómo la microbiota se va haciendo más diversa y junto con eso el sistema inmune de ese niño también va modificándose. De estar en útero con un predominio de una respuesta TH2, conforme el niño va creciendo y si las condiciones son las adecuadas, va a llegar a un balance regulatorio entre TH1 y TH2 que no da enfermedad. En tanto que si hay un desbalance en la microbiota de este niño, vamos a tener una respuesta generalmente TH2 que va a tener un proceso inflamatorio, entonces el niño puede ser asmático, eczema, alergia a la proteína y todas esas cosas. Entonces, es importante dentro de este sistema inmune del niño, incluso el estado antes del embarazo. La mujer con obesidad va a tener una microbiota muy diferente, bueno, y el hombre también, muy diferente al que tiene una mujer en estado adecuado. Ahora bien, a nivel temprano, los taxones bacterianos dominantes van a ser sobre todo enterococos, clostridiaceae, lactobacilos, bifidobacterias y estreptococos. Y posteriormente, en los primeros meses de vida, prácticamente la bacteria más importante o el género más importante van a ser los bifidobacterias y esto tiene un papel muy importante de los oligosacáridos de la leche humana en esta constitución para llegar, ¿verdad?, a ese desarrollo inmune. Ahora bien, existen cambios importantes de acuerdo a la vía de nacimiento, ¿verdad? Ahí está representado lo que es la microbiota del bebé cuando nace por vía cesárea y tenemos también la microbiota de acuerdo a la alimentación que recibe, donde hay una diferencia importante. ¿Qué es lo más importante? Que existe una disminución de la beta diversidad en el caso del parto por cesárea y de la alfa diversidad en aquellos niños que consumen fórmula. Cuando nosotros hablamos de microbiota, básicamente lo que nosotros queremos es que haya una microbiota diversa. La diversidad es muy importante en esto y cuando no existe esta diversidad es que tenemos un proceso de disbiosis. Probablemente uno de los factores que más afectan el fenómeno es la utilización de antibióticos en la madre. Este es un estudio donde tenemos acá un grupo de mujeres en el tercer trimestre por vía vaginal que no recibieron antibióticos, mujeres que tuvieron vía vaginal que recibieron antibióticos. Este grupo son mujeres por cesárea que no recibieron antibióticos y esto mujeres con cesárea que recibieron antibióticos. Y esto es el Z-score de ese niño, del bebé, del niño que nació. Y vemos que la utilización de antibióticos ocasiona o favorece un aumento en el peso de los niños, más que la cesárea. La utilización de antibióticos es lo que más va a provocar disbiosis en ese bebé. Y el estado nutricional de la madre también. Vamos a ver colores. Aquí estamos mezclando mujeres con parto vaginal, mujeres con parto por cesárea, mujeres con peso normal y mujeres obesas. Y nosotros vemos acá las que son normales versus obesidad. Vea el cambio que existe en la microbiota. Y acá tenemos, ¿verdad?, también los cambios que existen en la microbiota del bebé si es una cesárea de urgencia versus una cesárea electiva. La cesárea electiva es la que más va a condicionar disbiosis en el bebé recién nacido. Y entonces es claro que si yo quiero dar algo que mejore la disbiosis a la que puede estar expuesto un niño que nace por cesárea, cuya madre recibe antibióticos, definitivamente la leche humana es el factor más importante en la programación metabólica e inmunológica en la salud de los bebés. Desgraciadamente, sabemos, y este metaanálisis lo demuestra, que las madres que tienen parto por cesárea dan menos lactancia materna, que las mujeres que tienen obesidad dan menos lactancia materna, y esos son factores que definitivamente contribuyen al desarrollo de enfermedad posterior. Esto es tan interesante que este estudio, básicamente lo que ellos hicieron fue ver la composición de la microbiota del bebé de acuerdo a si la leche era totalmente tomada directo del seno o si había algunas de esas leches maternas que eran tomadas por extracción. Entonces, básicamente tomaron un grupo que es totalmente al seno y un grupo que algunas de las tomas eran extraídas, pero eran siempre leche humana. Y vean que la composición de la diversidad bacteriana a lo largo general y a lo largo de los días es muy diferente. Y también es muy diferente la composición bacteriana, la diversidad, si entre más tiempo tome el niño leche humana. Entonces, es claro que la leche humana tiene un papel importantísimo en la composición de la microbiota del bebé y esto tiene mucho que ver con el desarrollo inmunológico.
Este estudio, que es viejísimo, bueno, es una foto de otra publicación que también es vieja, de 1952, donde reportan los estudios que hizo Tissier en 1905, donde ellos aislaron las bifidobacterias, y ellos vieron que los niños, aquí hay un error porque en esa época no eran fórmulas infantiles, pero leche de vaca versus leche al seno, esta es la cantidad de bifidobacterias que vean en las heces. Tissier reportó que los niños alimentados por leche humana tenían un aumento importantísimo de bifidobacterias, y Moro unos años después dijo que era conveniente que los niños tomaran bifidobacterias cuando tenían diarrea. Entonces empezó prácticamente con el uso de probióticos en esto. Ahora bien, es claro que hay muchos datos que hablan sobre la asociación de vía de parto, estado nutricional y microbioma materno y el desarrollo de enfermedad, no solamente en el niño, sino también en el adulto. Y es que existen efectos que son a corto plazo y efectos que van a ser a largo plazo, ¿verdad? Desde el punto de vista de corto plazo en nutrición, el desarrollo cerebral deteriorado, un bajo coeficiente intelectual y un sistema inmune deteriorado. Y a largo plazo, pues todos los factores que tiene, un adulto que se enferma mucho, un adulto que está enfermo, no produce igual, definitivamente esto va a traer también consecuencias a nivel de cuidados de salud, va a tener baja talla con todas las cosas que una baja talla nutricional trae, va a tener muerte prematura y mayor riesgo de hacer diabetes y cáncer, y todo eso empieza justamente desde la etapa temprana. Esta publicación del 2014 del New England Journal of Medicine, dentro de su editorial, ellos mencionaron que al ser el inicio de la vida un periodo crítico para el desarrollo metabólico, las alteraciones de la microbiota durante esta ventana puede llevar a cambios en la composición corporal. Y nosotros tenemos esos primeros 1000 días, pero desde el punto de vista inmunológico y cerebro deberíamos hablar más allá de los 1000 días también, donde uno de los factores importantísimos es la nutrición, el microbioma y definitivamente el epigenoma, todo lo que tiene que ver el medio ambiente en la composición de esto. Pero vean que dos factores tienen mucha importancia desde las etapas muy tempranas del bebé. Theodore Scherich en 1886 descubrió la relación que existe entre las bacterias intestinales y la fisiología de la digestión de los lactantes. Él, guiado por algunos estudios y observaciones, vio que la salud infantil estaba directamente vinculada tanto a la lactancia materna como a las bacterias intestinales. Y es claro que si nosotros comparamos leche materna versus fórmula, hay diferentes patrones de crecimiento, hay diferente estatus nutricional, hay una microbiota intestinal diferente, hay menos infecciones y tienen menor duración las infecciones, y es un mejor neurodesarrollo. De ahí que definitivamente la leche humana es la mejor fuente de alimentación del bebé. Rápidamente, en estos, básicamente lo que vemos es menos infecciones cuando hay lactancia materna humana durante los primeros 6 meses, hay menos infecciones del tracto respiratorio inferior entre los 7 y los 12 meses cuando hay lactancia humana por 4 meses, y hay menos infecciones y menor riesgo de infecciones respiratorias y gastrointestinales a los 7 y 12 meses cuando hay lactancia humana por 4 meses. También acá nos dice hay menos hospitalizaciones cuando el niño toma leche materna, hay menos infecciones durante el primer año de vida y más allá en los niños que toman leche materna versus fórmula, y desde el punto de vista de virus sincicial respiratorio hay menos probabilidad de ser hospitalizados cuando el niño toma leche humana. Y el estudio PROVIT, que básicamente nos va a hablar de todos los beneficios de la leche humana desde el punto de vista de desarrollo cerebral, desde el punto de vista de infecciones, también es importante tomarlo en cuenta. Entonces nosotros desde el punto de vista de microbiota, inmunidad y nutrición e inmunidad tenemos una simbiosis que es perfecta, una simbiosis entre el intestino y las bacterias intestinales que alberga. Ahora, esto va a ser influenciado por la nutrición y por la inmunidad también. Entonces todas estas cosas al final de cuentas es lo que nos va a llevar a un estado de salud o no. Es claro que el intestino es el órgano inmunológico más grande que existe. El 70% de las células inmunes están en el intestino. Aparte de eso, es el órgano endocrino más grande. Se produce una gran cantidad de procesos metabólicos en el intestino y también tiene mucho que ver desde el punto de vista del sistema nervioso al tener
conexiones. Estas conexiones, vean, son de 200 a 600 millones de redes neuronales en el intestino y existen trillones de bacterias, hongos, virus y parásitos que son parte de la microbiota intestinal. Entonces, básicamente, resumiendo, vean, nosotros tenemos una etapa de tolerancia. Una vez más, acá tenemos las bacterias que van colonizando y vamos viendo cómo pasa de un estado TH2 a un estado TH1 para tener regulación. Pero cuando nosotros tenemos procesos de disbiosis por cualquiera de las cosas, nosotros vamos a tener una disminución de los ácidos grasos de cadena corta en el intestino, vamos a tener un aumento, cuando no hay disbiosis, aumento de los ácidos grasos, aumento de los T reguladores y hay una respuesta antiinflamatoria. Por el contrario, si tenemos disbiosis, vamos a tener todo lo contrario, disminución de ácidos grasos de cadena corta, aumento de TH2 y una respuesta totalmente proinflamatoria que va a empezar desde el estado nutricional. Ahora, el sistema inmune del recién nacido es importantísimo porque debe ser entrenado. O sea, el sistema inmune es entrenado ¿para qué? Para que tolere los antígenos que son inocuos y para que elimine los antígenos que puedan ser perjudiciales. Vean que esto es algo importantísimo y esto tiene mucho que ver en este entrenamiento. Definitivamente la dieta, la leche humana, definitivamente la microbiota intestinal y definitivamente la genética. Todas esas cosas juegan un papel muy importante. Dicen que Einstein dijo eso, no sé, estaba en alguna foto que vi. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cuáles son los componentes de la leche humana que se relacionan con ese adecuado entrenamiento del sistema inmune? Y tenemos muchos, tenemos factores antimicrobianos, tenemos hormonas, tenemos citoquinas y factores antiinflamatorios, nucleótidos, transportadores, enzimas digestivas y otros, dentro de los cuales probablemente los oligosacáridos de la leche humana juegan un papel importantísimo que hacen de la leche humana el gold estándar en muchas de las funciones que tiene. Sabemos, y eso es claro, es el tercer componente sólido de la leche materna, son aproximadamente más de 150 HMOs, de los cuales 18 son los más abundantes. Básicamente sus efectos tienen un efecto inmunoregulador, tienen un efecto de inmunidad intestinal, tienen un efecto antiinflamatorio, tienen un efecto prebiótico, tiene un efecto también antiadherente y tiene un efecto desde el punto de vista de maduración de la barrera intestinal, pero tienen algo que se ha estudiado mucho últimamente, que es desde el punto de vista del desarrollo del cerebro, y ese puede ser tema para otra charla. Entonces es claro que los oligosacáridos de la leche humana y los microbios que están en la leche humana van a dirigir la colonización intestinal del bebé, ¿verdad? Entonces, recordemos que hay mujeres que tienen un estado secretor y otras que no tienen estado secretor. Eso es que no secretan oligosacáridos, sobre todo los 2-fucosilados, pero secretan otros. Entonces, cualquier alteración temprana influye. Estas son las bacterias que más comúnmente se encuentran en la leche humana, ¿verdad? Y que tienen un papel importantísimo en el desarrollo de la salud intestinal. Cuando nosotros hablamos de oligosacáridos de la leche humana, que probablemente en las primeras etapas de la vida juega un papel, es el que juega el papel más importante en lo que es inmunidad, nosotros vamos a tener que hay 3 tipos de oligosacáridos: los acetilados, los fucosilados y los sialilados. Esos son los 3 tipos que existen. Y hay 5 que son los más abundantes. Dentro de los acetilados, el lacto N-tetraosa; dentro de los fucosilados, el 2 y el 3-fucosilactosa; y entre los sialilados, el 3 y el 6 sialilactosa. Esos son los 5 oligosacáridos más frecuentes y básicamente, vamos a ir rápido con esto, van a tener un efecto todos desde el punto de vista de salud digestiva y estímulo inmune. Pero hay 2 grupos que son los fucosilados y los sialilados que van a tener un efecto también sobre el desarrollo cerebral. ¿Cómo es que los oligosacáridos de la leche humana estimulan la salud digestiva? Que es importante. Bueno, hay estudios preclínicos hechos en múltiples áreas que los oligosacáridos afectan positivamente varias áreas. Entonces,
Es importantísimo la función de barrera, ayuda, y ahorita vamos a ver unos gráficos de cómo la función de barrera está más estable cuando hay oligosacáridos de la leche humana. Definitivamente tiene un efecto prebiótico sobre la microbiota, tiene un efecto sobre la motilidad intestinal y sobre la integridad intestinal. Acá tenemos un ejemplo del impacto temprano. Este es un grupo sin oligosacáridos, vemos ahí los moradillos que desgraciadamente ahora son los malos. Están teniendo ahí una serie de bacterias no beneficiosas, en tanto cuando tenemos los oligosacáridos presentes, prácticamente todas son beneficiosas y todas ellas son bifidobacterias. Esto se demostró en este estudio donde se comparó la composición de la microbiota en niños que tomaban una leche que tiene HMO versus una leche que lo que tiene son otros oligosacáridos, específicamente en este caso fructooligosacáridos, donde vemos que hay un crecimiento de bifidobacterias y acá cuando hay HMO y acá que no crece el Clostridium en estos casos. Esta es la comunidad bacteriana, aquí los morados son los buenos, donde básicamente cuando hay una cantidad alta de oligosacáridos de la leche humana, predominan las bifidobacterias a las 12 semanas. ¿Es esto importante? Un ejemplo de que sí es importante es este estudio de la doctora Marie-Claire Arrieta que hizo en la región rural de Ecuador, donde ella tomó muestras de materia fecal de niños a los 3 meses y ella vio que los que tenían los bastoncitos rojos, que son las bifidobacterias, a los 5 años tenían un estado de salud normal. En tanto, un porcentaje muy alto de los que tenían deficiencia de bifidobacterias a los 5 años tenían sibilancias atópicas. Entonces, la composición de la microbiota desde el punto de vista inmune es importantísimo. Esta otra publicación, en relación con alergia y eczema, básicamente se vio que una mayor abundancia relativa de clostridios, bacteroidetes y ecterobacterias y menor cantidad de bifidobacterias y lactobacilos se asocia con desarrollo de sensibilización alérgica, eczema y asma. Y también, que es importante, esta asociación es importante en el niño pequeño, en los niños más grandes ya no juega ese papel. Acá tenemos, y no me voy a detener, cuáles son los diferentes factores que van a influenciar la microbiota desde el punto de desarrollo de asma o enfermedad alérgica, donde vamos a tener una disminución y un aumento de diferentes bacterias y ahí pues cuesta verlo, pero básicamente es que hay una disbiosis importante. Este otro estudio que también tiene que ver con alteraciones metabólicas y esto básicamente habla que durante los primeros 100 días de vida la abundancia relativa de estos géneros bacterianos, Lagnospira, Veillonera, Faecalibacterium y Rotia, disminuyó significativamente los niños con riesgo de asma y estuvo acompañada de niveles reducidos de acetato fecal y una desregulación de metabolitos. Este otro estudio, de la doctora Marie-Claire Arrieta, ellos básicamente, se me pasó. Básicamente lo que ellos hicieron fue pues, medir a nivel intestinal la presencia del micobioma, la composición de hongos en el intestino. Vean, bueno, no tienen de pulmón en el recién nacido, pero sí en los niños y en los adultos. Básicamente, ¿qué vieron ellos? Que cuando estos niños se exponían pequeños antimicrobianos en etapa temprana, esto ocasionaba también una disbiosis en la composición de hongos en el intestino y esto hacía que cuando el niño se expusiera más grande a algunos hongos ambientales, desarrollara asma. Entonces, vemos como este factor es muy importante. Ahora, los oligosacáridos son prebióticos selectivos, tienen un beneficio sistémico también. Hay cantidades de oligosacáridos que atravesan la membrana intestinal y llegan a la circulación con efectos sistémicos. Ayudan desde el punto de vista metabólico porque alimentan bacterias beneficiosas. Apoyan la inmunidad, ayuda a la producción de anticuerpos IgA. Tiene un apoyo en la salud intestinal, hay una producción importante de ácidos grasos de cadena corta que van a tener un efecto importantísimo en energía para los colonocitos y por lo tanto la barrera mucosa y van a ayudar a disminuir el pH y el crecimiento de bacterias desfavorables en el intestino. Es importantísimo que los oligosacáridos resistan las enzimas digestivas, ¿verdad? Y que tengan efectos más allá del intestino. Y un factor importantísimo que también tiene mucho que ver con inmunidad es que los oligosacáridos en cultivos de
en cultivos celulares, algunos oligosacáridos van a funcionar como receptores para patógenos específicos y ayuda a bloquear la adhesión de bacterias. Esto lo vemos de dos formas, por un bloqueo directo, porque aquí viene la bacteria a pegarse a esta porción del azúcar, por así decirlo, del intestino, y se pega y produce enfermedad. En este caso el oligosacárido tiene un receptor muy parecido y le sirve de señuelo. Pero interesantemente también el oligosacárido va a alterar y puede cambiar la genética, la expresión genética de las células epiteliales, modificando este receptor para que el patógeno no se pueda pegar. Entonces vemos el papel importantísimo en esto. ¿Y cómo apoya la inmunidad? Bueno, básicamente modulan la inmunidad celular, sirven de señuelo, previenen infecciones y alergias. Es claro, vean acá cómo el recién nacido, pues desde temprano empieza a producir anticuerpos, ¿verdad? Nace con el 80% de la IgE del adulto, pero la IgA pues anda en niveles, ¿verdad?, un poquito más bajos, y justamente ese es el papel importante. Si nosotros vemos este estudio, esta foto, donde tenemos acá, es lo que vemos. Si no hay HMO, vamos a tener una respuesta modulada hacia TH2 con todo lo que influye. Si tenemos HMO, va a haber una regulación de la respuesta entre TH1 y TH2, y eso es justamente por el efecto sobre la microbiota. Hasta hace algunos años las fórmulas infantiles agregaban solamente 2FL. Entonces en este gráfico voy a pasar cuando se les agregaron los 5. Vean la diferencia, vean todos los efectos sobre las diferentes bacterias y virus, norovirus, rotavirus, salmonela, cólera, helicobacter, que mejoran al haber adicionado otros HMO desde el punto de vista bacteriano. Y desde el punto de vista del estreptococo grupo A, esto es igual, un cultivo celular. Cuando se expusieron a HMO, estos son sin exponer el HMO, y estos, vean el desorden en el que se convirtió ese estreptococo agalacti, y no es capaz de producir enfermedad justamente por la presencia de estos. Este estudio, que lo haber visto más de una vez, disminuyó la respuesta inmune de los 2FL, compararon leche control, niño con leche humana, 0.2 gramos de 2FL y 1 gramo de 2FL, y vemos cómo disminuyó la respuesta inmune inflamatoria en esos grupos. No fue mejor poner uno. Cómo disminuyó la respuesta inmune inflamatoria, o mejoró más bien la respuesta celular en estos grupos, y cómo cuando se expusieron ex vivo estas células con virus sincicial respiratorio, estas citoquinas, pues básicamente hubo una disminución de las citoquinas inflamatorias para virus sincicial respiratorio, y eso es la explicación probablemente que haya menos enfermedad grave en estos niños. Los padres reportaron también menos infecciones respiratorias, ¿verdad? Cuando consumieron fórmula con HMO, reportaron prácticamente nada de eczema, ¿verdad? Con el caso de esta fórmula con HMO versus la fórmula control, son pocos casos, pero es evidente. Y esto, ¿qué es lo que quería comentarles? Vean, esto es un modelo de enterocolitis aguda necrotizante, donde acá tenemos leche humana con oligosacáridos, y acá tenemos utilización de probióticos, y acá tenemos un niño prematuro con una disbiosis importantísima, con todo el efecto de alteración de la barrera intestinal y todo el proceso inflamatorio. Vean qué interesante cómo los oligosacáridos de la leche humana atenúan ese efecto inflamatorio, como lo hacen algunos probióticos que se han estudiado experimentalmente para la disminución y la severidad de enterocolitis aguda necrotizante. Entonces, hay estudios muy interesantes de algunos oligosacáridos de la leche humana en la prevención de enterocolitis en prematuros, y tiene justamente que ver con la respuesta inmune. Esta es atenuación de alergia alimentaria, ¿verdad? Igual, esto es ratones que se expusieron a ovalbúmina, algunos con oligosacáridos y otros no, y básicamente es una atenuación de la respuesta inmune. Entonces, para terminar, creo que esto es algo que es importante con HMO, recordar que son 3 tipos, 5 los más abundantes y 3 las funciones, ¿verdad? Que tienen, y básicamente recordar que tienen función digestiva, función inmunológica y función en el desarrollo cerebral, y que de cada uno de ellos pues van a tener su efecto. Y recordar básicamente que el 2FL, 3SL y 6SL son los que tienen que ver con el desarrollo cerebral. No podemos terminar diciendo que para tener un crecimiento óptimo
la leche materna es suficiente para alimentar a los niños durante los primeros 6 meses, además de que protege contra infecciones, y que la leche materna es un complejo nutricional que, aparte de favorecer el crecimiento pondoestatural, influye en la inmunidad y el desarrollo del niño, que las deficiencias nutricionales en el periodo neonatal afectan el desarrollo inmunológico, cerebral y pondoestatural. Es importante que tratemos de cuidar y promover una microbiota saludable desde el embarazo, incluso desde antes, y que si la alimentación es a base de fórmula infantil, lo ideal es que este niño reciba una fórmula que tenga HMO. Y esta frase que siempre me ha gustado, que dice: el padre de la enfermedad pudo haber sido cualquiera, pero no cabe duda de que la madre fue la mala dieta. Muchas gracias.